Vamos a hablar sobre unos temas que tienen que ver con la gestión de la energía. La gestión de la energía es una herramienta que nosotros tenemos para hacer eficiencia energética. Entonces nosotros tenemos dos alternativas. La primera alternativa es abordar la eficiencia energética desde cambios tecnológicos, comprando equipos de alta eficiencia, ¿cierto? Y la otra es aplicando sistemas de gestión de energía. Y dentro de los sistemas de gestión de energía, nosotros tenemos posibilidades de mejora, ¿cierto? Con cambios operacionales, con cambios de mantenimiento y planificación de la producción, ¿vale? Eso aunado pues a la otra alternativa de cambios tecnológicos, pues nos da el panorama completo de lo que es gestión de energía. ¿Por qué es importante la gestión de energía y tal como nosotros la hemos estructurado? Porque definitivamente es una herramienta contundente a la hora de optimizar gastos en gestión. Algo que me preocupa mucho es que hay una tendencia, y es una tendencia muy chévere, con sistemas de medición y con sistemas de procesamiento de información, ¿cierto? Utilizando inteligencia artificial, utilizando una gran cantidad de herramientas computacionales que nos permiten a nosotros mejorar los desempeños energéticos de las compañías y de los sistemas de prestación de servicios. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me preocupa sobremanera, y es que cada vez se vuelve, lo que nosotros estamos buscando realmente es disminuir los costos energéticos para de alguna manera, y lo que nos mueve a nosotros es conservación del medio ambiente o mitigación de todos esos efectos que genera la conversión de energía y sobre todo combustibles fósiles. Y ojo, no estoy diciendo de que los combustibles fósiles sean malos. Lo malo es gastarlo mal, ¿vale? Nosotros, como seguramente el profesor Enrique Quispe les ha dicho, no podemos desconocer todo el aporte que los combustibles fósiles nos han hecho. Y estamos aquí y estamos con esta conexión y la tecnología nos permite tener una cantidad de estudiantes. Ahora mismo es porque los combustibles fósiles lo han permitido. Ahora bien, las energías renovables también son una alternativa, pero necesitan en la mayoría de los casos unas inversiones, ¿cierto? Donde los periodos de retoma de inversión pasan del año hace mucho tiempo. Entonces, lo que me preocupa, para retomar la idea, es que caigamos y seamos pasajeros de esa tecnología. Como pasajeros, los sistemas de medición cada vez se hacen más baratos. Hay nuevas formas de medir, ¿cierto? Nuevas formas de subir información a la nube y también nuevas formas de procesamiento de información para determinar tendencias. Todo eso, pues, son equipos intensivos en consumo de energía también. O sea que es algo que estamos buscando optimizar nuestros procesos, utilizando tecnología que también consume energía. ¿Por qué se lo digo? Porque si nosotros hacemos bien la eficiencia energética y empleamos técnicas de gestión de energía para identificar las variables que nosotros necesitamos medir, pues no necesitamos medir variables porque sí. Las compañías que hacen sistemas de medición, pues algunas cobran por puntos de medición que tengan. En ese orden de ideas, pues entre más puntos tengan de medición, pues van a percibir más ingresos. Ahora bien, esos puntos de medición, ya sea de cualquier variable, presión, temperatura, humedad, lo que sea, están ligadas generalmente con periodos muy bajos, o sea, mediciones, y la gente piensa que, yo voy a medir cada segundo, entonces eso empieza a hacer mucha diferencia. Por ejemplo, el caso de sistemas como calderas, que son procesos que son transitorios, pero no tan transitorios para tener que medirlos cada segundo, ni cada minuto.
podríamos pensar en medir cada 15 minutos. Entonces imagínense la cantidad de datos que nos quitamos de encima, ¿cierto? Pero además, si nosotros sabemos cuáles son las variables que realmente necesitamos medir, por ejemplo, no vale la pena en un sistema de generación de vapor medir la temperatura ambiente porque pues, no es tan relevante en cuanto a los temas energéticos, ¿vale? Entonces, pues nos quitamos variables de medición, no necesitamos medir tanta cosa y estamos optimizando todo el sistema de medición y control. Ahora, hay variables que sí necesitan ser evaluadas, ¿cierto? Cada segundo, pues nos vamos a dedicar a esas, ¿cierto? Pero también vamos a llevar registro de lo que, por ejemplo, el generador de vapor nos está generando. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos empezar a optimizar todos nuestros sistemas y disminuyendo la carga computacional y de almacenamiento que los sistemas que se están desarrollando ahora están generando. O sea, no puede ser que ayer hablaba en una charla que daba que no estemos gastando la capacidad computacional en cosas que no las necesitamos. Por ejemplo, todo lo que ocurre con inteligencia artificial, muy chévere, ayuda mucho, nosotros la usamos y yo invito a nuestros estudiantes a que la usen, pero no en cosas banales. O sea, cada vez que ustedes mueven toda esa capacidad computacional para resolver un problema muy básico que se lo puede resolver el Google, entonces pues empezamos a ser ineficientes en el uso de la tecnología. Entonces allá es donde yo voy, que tenemos que buscar la forma de ser eficientes y una de las formas es identificando cuáles son esas variables que necesitamos medir, estableciendo líneas de base como se deben establecer, ¿cierto? Porque estos sistemas que son tan robustos se vuelven como una caja negra, ¿cierto? Donde hay unas entradas y unas salidas y nos dicen, predicen, y eso es una línea de base, ¿cierto? Predicen el comportamiento de los sistemas productivos o de servicios, pero finalmente lo que pasa ahí adentro es difícil de comprender. Entonces nosotros tenemos herramientas que son las que lo voy a mostrar ahora, que son herramientas simplemente geniales. O sea, porque son tan simples y porque nos dan tantos datos, yo las considero como herramientas que nos pueden ayudar a calcular los potenciales de ahorro y a calcular definitivamente las actividades relacionadas con operación, mantenimiento, ¿cierto? Y para definir los puntos de mejor producción, las ratas de producción. ¿Por qué? O las razones de producción. Porque simplemente cuando nosotros tenemos una capacidad instalada, yo siempre pongo el ejemplo, si yo tengo un horno para producir 100 panes, pues si yo produzco 10, todos los costos fijos los asumen solamente 10 panes, o sea que tengo que buscar un punto de equilibrio donde tenga tanta producción para que se me atomicen esos costos fijos y de esa manera, ¿cierto? Controlar los consumos de energía. Eh, podemos llegar al punto en que nosotros podamos definir esa producción y que nos sirva para negociar. Llegar a un punto donde me diga, mire, donde yo pueda decirle a mi cliente, mire, no me pida cada 8 días 1000, pídame cada mes 4000 y yo se las dejo más barata porque yo le produzco esas 4000 en una semana utilizando toda mi capacidad de producción. En ese orden de ideas, ojo, esto dependiendo pues de cómo son los programas productivos de las organizaciones, porque algunas me dicen, no, yo lo que no quiero es tener stock, yo lo que quiero es el stock que saque, lo voy a reemplazar. Entonces, pues bueno, eso tiene que buscarse la manera, ¿cierto?, de acoplar todo esto. Entonces vamos a hablar de implementación de sistemas de gestión de energía, ¿cierto? Mi nombre es Juan Ricardo Vidal, yo soy el director de la especialización en eficiencia energética, también soy el director de la maestría en sistemas energéticos y también estoy dirigiendo actualmente un programa muy bonito que se llama Programa de Evaluación Industrial,
que es un programa que tiene recursos de Naciones Unidas. En la primera clase yo se los decía, y qué es lo que hacen de que esto que está pasando hoy ocurra, de que ustedes estén acá, porque hay recursos de Naciones Unidas y de la UDME. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, y la especialización se mueve en esta modalidad. En esta modalidad es que ustedes la pueden hacer desde el lugar que ustedes se encuentran, se conectan de forma sincrónica, ¿cierto? La especialización dura un año, tiene clases solamente los viernes por la noche y sábados en la mañana, y hay unos periodos los jueves, ¿cierto? Para no hacer clase en la tarde los sábados. Eh, es totalmente en modalidad híbrida, como estamos nosotros acá, y ustedes pueden acceder desde cualquier punto de conexión. Hemos tenido estudiantes de Haití, de España, a pesar de la distancia y de los cambios en horario, pues hemos conseguido de buena manera formar especialistas. Damos certificados que se pueden homologar. Y lo mejor es que toda esa carrera, todo ese programa se homologa a la maestría. O sea, si ustedes quieren seguir en algún momento con la maestría en sistemas energéticos, lo pueden hacer. Y al ser ya egresados de nuestra institución educativa, de la Universidad Autónoma de Occidente, pues la maestría les va a salir con una beca del 40% solamente por haber hecho la especialización con nosotros. Entonces, quiero dar esa información porque es parte de lo que, del objetivo de estos cursos, ¿no? Promocionar también lo que nosotros tenemos acá. Gran experiencia, tenemos 2 décadas trabajando en el tema que nos han llevado a consolidar un grupo muy fuerte en temas de energía, ¿cierto? Y también en la parte ambiental. Entonces vamos adelante. Lo que vamos a ver hoy es todo lo que tiene que ver con gestión. Este curso, yo ya di estas clases, quise darlas en el salón donde habitualmente se dan las clases de la especialización. Generalmente tenemos estudiantes acá de forma presencial y tenemos estudiantes de forma presencial virtual. Entonces, en ese orden de ideas, voy a dar, explico, como este es un programa de evaluación industrial, hace parte del programa de evaluación industrial, estas clases fueron las primeras que di. Entonces, cuando decidí ampliarlo y hacer la invitación de forma general, pues ya había dado 6 clases. Entonces, en este momento voy a repetirlas, pero las voy a repetir un poco más teóricas que prácticas. Inicialmente la hice práctica con Excel, mirando ahí cómo se calculaban los potenciales de ahorro y todo eso, pero ahorita lo vamos a hacer un poquito más teórico, pues para que no caigamos en temas de manejo de Excel y como hay tanta gente, pues es complejo estar mirando la pantalla y la presentación del profesor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hablar? Nosotros nos basamos en normas que nosotros, entre otras cosas, seguramente el profesor Enrique Quispe le ha comentado, nosotros ayudamos desde nuestro grupo de investigación a estructurar la norma ISO 50001 hace algunos años, ¿cierto? Porque aquí se hizo un modelo de gestión de energía que terminó desarrollando una cantidad de herramientas. Pero bueno, lo que nosotros vamos a ver está muy alineado con la ISO 50001. Tenemos cómo identificar los usos significativos de energía, que son los equipos que más consumen energía dentro de una organización. Tenemos herramientas para identificarlos y también vamos a mirar cómo estructurar líneas de base, ¿cierto? Líneas de base energética, cómo estructurar, tenemos los usos significativos de energía y vamos a encontrar los indicadores de desempeño energético. ¿Por qué nosotros nos preocupamos por los indicadores de desempeño energético? Porque cada actividad que nosotros hagamos dentro de la organización, mirando o con el objetivo de mejorar el desempeño energético, tenemos que valorar a ver si finalmente sí resultó como nosotros hemos pensado. Porque en algunos casos hemos visto que algunas actividades que han hecho entre las organizaciones lo que termina es empeorando los desempeños energéticos. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a concentrarnos el día de hoy en este tipo de herramientas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algunas cosas como la línea meta, ¿cierto? La línea de base, cómo definir una línea de base, cómo definir las líneas de meta, ¿cierto? Cómo definir los potenciales de ahorro, cómo definir los potenciales de ahorro. Esos potenciales de ahorro los definimos por cuestiones de operación,
por cuestiones directamente relacionadas con mantenimiento y con planificación de la producción. ¿Vale? De esa manera nosotros terminamos definiendo objetivos claros, ¿cierto? Para que ocurra lo siguiente. Nosotros generalmente en las organizaciones tenemos metas que nos fijan de arriba hacia abajo. Entonces nos dice, mire, es que usted tiene que ahorrarse el próximo año el 10%. Y entonces imagínese que le digan a usted, usted tiene que ahorrarse el 10%, y usted se ahorra el 10%. Entonces el siguiente año le dicen, hermano, usted ya usted le cogió el tiro, entonces vamos a ahorrar el 12% como meta. Pues resulta que pasa lo contrario. Las oportunidades de ahorro, cuando usted las capitaliza y las lleva a cabo, pues se van agotando. Es claro. Entonces, las metas se deben fijar de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba es que usted dice, para mi proceso productivo y para esos niveles de producción que usted tiene o que yo pienso producir, mi potencial de ahorro es de tanto. Pero mire lo que estoy metiendo ahí. Estoy metiendo dos variables importantísimas. Mi proceso productivo, no es lo mismo operar una máquina aquí que operarla en Alemania, por cuestiones climáticas, por cuestiones ambientales, pero también por cuestiones del personal. No es lo mismo el personal de Colombia que el de Alemania. No estoy diciendo que los de allá sean mejores que los de acá, ¿vale? Simplemente que tenemos costumbres diferentes. Algunos países, su jornada laboral es más corta y todo eso. Entonces no podemos comparar ni buscar de ninguna manera empresas que sean gemelas, porque eso no son tan gemelas. Yo no puedo comparar un ingenio de aquí de Colombia con un ingenio de Cuba o con un ingenio de Perú o de Brasil. Simplemente, aún teniendo la misma tecnología, los compraron el mismo día en la misma fábrica y los puse uno en Cuba, uno en Colombia y otro en Perú y otro en Brasil, y todos van a tener desempeños energéticos diferentes. Primero porque aquí en Colombia no tenemos zafra. Aquí en Colombia, bendito Dios, producimos por la ubicación que tenemos en el Ecuador, producimos azúcar todo el año. Pero en Cuba, en Perú y en Brasil tienen zafra, tienen periodos de cosecha de caña. Entonces, el cuento es ese, que las metas se deben poner en función de lo que usted tenga, pero además en función de lo que usted está produciendo. No me diga que si usted está trabajando al 50% de la capacidad nominal de su proceso productivo, usted va a tener el 10% porque tiene una cantidad de carga ociosa de costos fijos, ¿cierto? Que hacen que sus indicadores se suban. Es simple, es simple. Entonces, vamos a mirar cómo calcular eso. Entre hoy y la próxima semana, ¿no? Por si no alcanzamos hoy. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar todo lo que ocurre en la parte de planificación energética de la ISO 50001, ¿cierto? Vamos a tratar de aterrizarlo y a mirar cada cosa de esas. Como se los dije, los resultados que uno esperaría de un tema de revisión energética, de todo esto de la planificación energética, es determinar los consumos de energía primaria. Eso es importantísimo. Es muy importante porque nosotros tenemos que conocer en qué nos estamos gastando la energía y por qué la estamos gastando. Un segundito. ¿Y por qué la estamos gastando? Miren lo que ocurre acá. ¿Por qué nosotros estamos gastando esa cantidad de energía y ese tipo de energía? Es importante que nosotros podamos definir ese tipo de cosas. ¿Por qué tenemos diésel? ¿Por qué nuestra matriz me está dando que yo estoy consumiendo diésel? ¿Por qué me da que estoy consumiendo una cantidad de combustible sólido, por ejemplo? ¿Vale? Y resulta que
nosotros dentro de los planes que tenemos de operación y mantenimiento necesitamos tener, bueno, yo sé que todos no son de por acá, pero nosotros el año, bueno, creo que ya hace 2 años tuvimos un problema con el suministro de gas en todo el suroccidente colombiano y nos quitaron el gas o creíamos que nos lo iban a quitar y entonces teníamos que definir medidas de contingencia. Y las medidas de contingencia, cuando yo tengo gas en una caldera, en un proceso productivo en la industria, pues la única alternativa rápida es carbón. Entonces yo tengo que tener todo clarito y enrutado para ver cómo cambio de combustible. Entonces todo eso lo tengo que ir identificando porque lo puedo tener en stock algún tiempo. ¿Sí? Establecer comportamientos históricos, mirar cómo es el histórico de producción y consumo. Imagínense que ustedes en su casa tienen una línea de base y la línea de base generalmente es cuánto están pagando en pesos. ¿Cuánto están pagando en pesos mensualmente? Y eso es su línea de base. Cuando usted paga más, usted dice gastaron más. Cuando va por debajo, usted dice gastaron menos energía, o sea que fuimos más eficientes. Pero no, el problema hay que mirar cómo es el comportamiento histórico. En los recibos acá en Colombia generalmente nos viene con un diagrama de barras donde definitivamente uno mira los históricos. Identificar esos flujos significativos de energía es muy importante, ¿cierto? Conocer dónde se mide y dónde se requiere medir. Un plan de medición también es importante. Identificar las variables significativas de cada uso. Imagínense, yo me encontré que el uso significativo de energía era en la caldera. Y en la caldera me di cuenta de que hay unas variables que son significativas o relevantes. ¿Y qué variables? La presión, la temperatura, ¿cierto? El régimen de purga, los sistemas de recuperación de calor, ¿cierto? Los sistemas de precalentamiento de aire. Yo me di cuenta que eso son variables relevantes. Entonces tengo que definitivamente censarlas y construir un plan de medición. Identificar oportunidades de mejora es algo resultado de esto, ¿cierto? Identificar el personal clave asociado. ¿Por qué el personal clave? Porque es que yo siempre le digo a la gente, no podemos desconocer al personal, ni creer que como somos especialistas o como somos expertos en temas de energía, pues vamos a desconocer, desconocer la experiencia, el conocimiento que tienen los operarios. Ellos pasan más horas con la máquina que operan que en la casa. Si ustedes se dan cuenta, hay que tenerlos muy presentes a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Ellos saben ante cualquier estímulo cómo reacciona esa máquina. Y con ellos es que debemos estructurar las medidas operacionales y de mantenimiento que nos van a permitir capitalizar ahorros en temas de energía. Vamos a mirar los pasos que tenemos que dar son identificar las fuentes de energía que se están empleando dentro de la organización. Fuentes de energía, ¿vale? Vamos a mirar eso. Identificar las áreas que afectan significativamente el uso significativo o el consumo de energía, las áreas, vamos a mirar, determinar y analizar el desempeño energético actual de esas áreas que son intensivas en el consumo de energía, identificar las variables que impactan el consumo de energía entre los equipos que usan o que son intensivos en el consumo de energía y estimar el uso consumo futuro de la energía. Entonces vamos a mirar cómo nosotros vamos a hacer. Yo, antes de empezar con esto, yo siempre creo en algo que me decía mi papá, y es que el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. Entonces vamos a mostrar de qué vamos a hablar. Nosotros vamos a entrar a una organización, vamos a pensar que usted va a entrar a una empresa, ¿cierto? Y en esa empresa, lo primero que usted se lleva es una sorpresa porque tiene tubos rojos, amarillos, aislados, azules, algunos blancos.
y que suben, bajan, y entonces es una locura, una cantidad de intercambiadores de calor, una locura completa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la metodología? Lo primero que hacemos es tratar de levantar un diagrama que me relacione cada proceso, ¿cierto? Y cada transformación de la materia prima con los energéticos. O sea que tenemos un diagrama energético productivo. Entonces, cuando tenemos eso, empezamos nosotros a identificar dónde es que se empiezan a concentrar los consumos de energía. Después de esto, nosotros tenemos una herramienta que para nosotros es muy contundente, que son los diagramas de Sankey. Ese diagrama de Sankey nos permite identificar, voy a tratar de hacer un diagramita de Sankey, nos permite identificar cuál es la ruta que coge la energía. Por ejemplo, si yo tengo el 100% aquí, ¿cierto? ¿Cómo está dividiéndose esa energía dentro de los procesos productivos? Entonces, por ejemplo, yo acá me doy cuenta de que ese 100%, por acá se fue el 90% y por acá se fue el 10%. Entonces yo digo, me voy con el equipo que consume el 90% de la energía que yo le estoy suministrando al proceso. Y después de eso, ¿cierto? Después de eso vienen unas herramientas que son los diagramas 20-80. Ese diagrama lo que nos permite a nosotros, o diagramas de Pareto, esos diagramas de Pareto son diagramas que definitivamente me permiten a mí identificar el 20%, ¿cierto? El 20% de los procesos que se consumen el 80% de la energía. ¿Vale? El 80% de la energía. Entonces, en ese momento yo ya identifiqué qué es lo que está ocurriendo. ¿Vale? Ya identifiqué el equipo que más consume energía. Y ahora, cuando yo tengo el equipo que más consume energía, empiezo a definir las variables relevantes. ¿Cierto? Esas variables relevantes son las que afectan directamente el consumo de energía. Y vamos a ver más adelante que hay 4 tipos de variables relevantes, que son variables que dependen de operación, ¿cierto? Actividades de operación que hacen que se aumente o se disminuya el consumo de energía, variables que dependen de mantenimiento, variables que son independientes de operación y mantenimiento, y unas variables que generalmente no vemos, que son variables estacionales o estáticas, que están relacionadas con mantenimiento, por ejemplo, que se dejó de hacer. El mantenimiento que se dejó de hacer, por ejemplo, un sistema de aislamiento cuando se cae, pues es una labor de mantenimiento, pero si eso se queda ahí y ya empiezan a aparecer indicadores relacionando esa mala práctica, ese mal mantenimiento, y si se queda ahí, se queda ahí, nadie lo repara, pues simplemente se hace parte de su proceso productivo. Se hace parte de su proceso productivo y se convierte en una variable estática, y así lo tenemos nosotros contemplados, que tienen que ver con cuestiones de tecnología que tenemos instalada, ¿vale? Entonces, ya con esas variables independientes de operación y mantenimiento empezamos a construir lo que se llama la línea de base. Entonces, siempre tiene que ir aquí la energía, eso no lo vamos a negociar, siempre es energía. Y acá vamos a colocar la variable independiente de operación y de mantenimiento. Esa variable independiente de operación y mantenimiento generalmente está asociada a la producción. Entonces vamos a colocarle, para un proceso productivo, vamos a colocarle la producción, ¿vale? Y entonces, cuando nosotros vamos y tenemos un gráfico, tenemos datos de producción,
y de consumo de energía, la cuestión se vuelve más chévere. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos datos, eso empiezan a aparecer acá. Empiezan a aparecer acá una cantidad de datos. ¿Y qué es lo que uno hace? Esto se puede hacer en Excel. Cuando uno hace este tipo de regresiones, eso me va a dar algo así. Y entonces esto, para los que han visto temas, bueno, esto se enseña en formación básica, creo que secundaria. Esto tiene una forma de y igual a la pendiente por X más el intersecto B. Yo creo que a más de uno le hice acordar de su tiempo de colegio. Pero bueno, aquí pues mi Y va a ser E, mi pendiente va a ser mi pendiente, pero el X va a ser la producción más una energía, el B, el intersecto, es una energía aquí que es la energía que no está asociada a la producción. Esa energía que no está asociada a la producción tiene que ver con toda la estructura del proceso productivo, o sea, las luminarias, ¿cierto? La parte administrativa, también tiene que ver los computadores, también tiene que ver el aire acondicionado de las oficinas, pero también tiene que ver el desperdicio de energía. Si usted está caminando y ve que hay una costumbre de barrer con aire comprimido, eso está acá, porque esa cantidad de CFM de aire comprimido no está asociada a ninguna unidad de producción, pero sí están gastando plata en energía. Entonces, cuando usted está caminando y usted ve gente, ¿cierto?, que barre con aire comprimido, usted dice, este me está aportando a la energía no asociada a la producción, ¿vale? Ahora, ejemplos de eso, cómo se aumenta esa energía no asociada a la producción, los elevadores de cangilones trabajando en vacío, los hornos, escuchen lo que les voy a decir, los hornos cuando los precalientan más de lo que lo tiene que precalentar, energía no asociada a la producción. ¿Está claro? Entonces, todo eso aparece ahí. Y entonces lo que tenemos que hacer para disminuir los consumos de energía, aquí es carísimo. ¿Cómo se disminuye el consumo de energía aquí? Tengo tres alternativas. La primera es disminuir la producción, pero usted no se le ocurre ir a decirle a su jefe que disminuya la producción para que no gasten energía. Entonces, eso lo descartamos. ¿Vale? Eso definitivamente lo descartamos. La otra es, cambie la pendiente. Listo, pero ¿cómo cambio la pendiente? La pendiente solo se cambia cuando hacemos cambios tecnológicos. Entonces usted cambia la pendiente, usted hace un cambio tecnológico y eso se va para acá. Usted anda en su carro de combustión interna y se compra un carro híbrido. ¿Sí o no? Y se le baja el consumo. Entonces los puntos empiezan a aparecer cuando usted cambia la tecnología por acá más abajo. Y si aparecen un poco más abajo, pues eso está cambiando la tecnología, pero usted sigue siendo ineficiente. O sea, usted compra un carro híbrido y sigue acelerándolo como aceleraba el viejito o el de combustión interna. Sigue sacándole los 5 cambios en 100 metros y luego tiene que frenar. Sigue acelerando en bajada, sigue haciendo, no le hace buen mantenimiento y todo eso termina, aún teniendo una tecnología muy eficiente, termina teniendo costos no asociados a la producción altos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la forma de optimizar eso. Entonces, mire, esto es
la energía no asociada a la producción. Y mire lo que ocurre. Yo aquí tengo niveles de producción similares, pero con una gran variedad en consumo de energía. Para mismos niveles de producción, ¿qué es lo que está ocurriendo? Eso se lo van a encontrar ustedes en la empresa, incluso en los procesos productivos y en la prestación de servicios. Se los van a encontrar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿A qué se debe eso? Ese delta de energía se debe a cuestiones que tienen que ver con la operación y con el mantenimiento. Si usted opera bien el carro, disminuye esa vaina. Si usted no acelera su carro, disminuye eso. Pero también si usted calibra las llantas, pero también si usted hace el balanceo de las llantas, esas son cuestiones de mantenimiento y eso mantiene la eficiencia del carro. Si usted le cambia los filtros al aire acondicionado, eso es mantenimiento. Entonces, esas cosas de operación y mantenimiento están ahí metidas. ¿Vale? Entonces, mire, por eso es que yo le digo una línea que es muy simple, me está dando una cantidad de información y por eso yo digo que esto es genialmente simple, ¿cierto? Porque yo de aquí empiezo a mirar qué hice acá, y yo quisiera repetir lo que hice aquí. Entonces yo me voy a donde el operario que conoce muy bien la máquina y le digo, ven, ¿qué fue lo que hiciste aquí? ¿Por qué ocurre eso? Vení, explícame. Y entonces yo repito esas actividades de buen comportamiento energético, sin esperar a que una inteligencia artificial coja una cantidad de datos y me genere una propuesta. Él identifica la variable, él identifica una cantidad de parámetros. Yo no estoy diciendo que sea malo, es buenísimo, pero tiene que complementarse con herramientas simples como esta para nosotros poder medir lo que realmente necesitamos medir. Eso es lo que el llamado que yo hago. Ahora, si nosotros cogemos todos los puntos que están por debajo y tiro otra regresión, pues me va a dar, la línea negra me va a dar una energía que es igual a la pendiente M más, perdón, por la producción más una energía M. Y ese M viene de meta. El M viene de meta. Entonces usted tiene, con los puntos que están por debajo, son puntos de buena operación. Entonces yo puedo, ahora sí, definir cuál sería mi potencial de ahorro. Y ojo, aquí yo voy a tener un E sub 0 meta. Cuidado, yo no permitiría que ninguno de los 378 que están acá vayan a cometer el error que veo que algunos cometen. Y es decir, que el potencial de ahorro por operación y por mantenimiento es igual al E sub 0 menos el E sub 0 meta. Esto es malo. Es malo, porque las pendientes no le van a dar igual. Teóricamente la pendiente debería estar igual porque no tengo cambios tecnológicos. Pero con los datos y como estamos trabajando con una data que nos da el proceso productivo, pues definitivamente nosotros no podemos llegar a decir eso. Lo que sí podemos llegar a decir es que ese potencial de ahorro por operación y por mantenimiento está ligado a la diferencia, pero de las dos líneas. O sea que en este caso nosotros tenemos la pendiente más la energía no asociada a la producción menos el MM por la producción más la energía no asociada a la producción M, y eso termina dándome que el potencial de ahorro por operación y por mantenimiento, pues básicamente es la producción por la pendiente menos la pendiente M,
más la energía no asociada a la producción menos la energía no asociada a la producción de la meta. La única forma de que esto sea, de que el potencial de ahorro sea este que aparece aquí, es que las dos pendientes sean iguales. Y mire, yo no puedo dar, o sea, esto, cuando yo estaba en la universidad, yo soy egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuando yo estaba allá, le decían que era machete cuando alguien hacía algo mal hecho, matemáticamente. Entonces, para mí, hacer esto es machete. Hacer esto que aparece acá es machete si las dos pendientes no son iguales. Ninguno de los que está aquí de los 387 va a cometer ese error. Porque el potencial de ahorro, cuando usted hace esto, le va a dar una línea, ¿cierto? Usted puede hacer un potencial de ahorro en función de la producción, porque es que para cada nivel de producción, yo le digo, si usted me va a producir esto, yo tengo un potencial de ahorro de tanto, ¿vale? Un potencial de ahorro de tanto. En ese orden de ideas, eso me puede dar una línea similar. Entonces usted dice, si usted grafica el potencial de ahorro, esta gráfica contra esto le va a dar que para un nivel de producción usted tiene un potencial de ahorro determinado. O sea, está variando en función de la producción. No se puede. Ahora, si usted saca promedios, la única forma de que usted tenga un porcentaje, como se lo quieren mostrar a usted, que usted tiene que ahorrar el 10%, ¿el 10% de qué? A usted para poder usted calcular ese potencial de ahorro, usted le tiene que decir, mire, en el mes 1, usted va a producir tanto. En el mes 2, usted va a producir tanto. Entonces, usted va metiendo cada acá, ¿cierto? Y usted dice, ah, bueno, yo para cada mes voy a tener un potencial de ahorro diferente y no me comprometo con más de eso. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué? Porque yo estoy haciendo, discúlpenme, voy a volver acá. ¿Por qué yo estoy haciendo esa gráfica con esa tendencia o con esa pendiente así como está? Pues resulta de que yo quiero barrer la mayor cantidad de información antes de empezar con la teoría. La línea de producción es así, la línea base y en teoría la línea meta en algún punto se une. Miren que esto es interpretación de toda esa cantidad de datos. Aquí tengo energía y aquí tengo la producción. Y la interpretación de todo eso es que en algún punto por acá, de forma teórica, va a aparecer que las dos se unen. ¿Y por qué se unen? Pues fácil, porque es que cuando usted aumenta la producción, usted se aproxima a la capacidad nominal de ese proceso. Entonces, cuando a usted le están dando, por ejemplo, le están dando le dicen, ese carro le va a generar a usted o le va a dar 60 kilómetros por galón, esa es la hasta 60 kilómetros por galón y usted sale a la carretera y eso no lo logra. Lo logra siempre y cuando tengamos las mismas condiciones del laboratorio, o sea, condiciones de todo funcionando perfecto. ¿Y qué es todo funcionando perfecto? Bien balanceado, bien alineado, bien sincronizado, bien operado. Es claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer la analogía con la industria? Cuando usted esté haciendo buen mantenimiento, cuando usted está operando de la mejor manera, entonces se va a ir, ¿cierto? El potencial de ahorro a cero. Ya no hay nada más que hacer. Si aquel horno que yo le decía que tenía capacidad para 100 panes por hora, por ejemplo, usted lo pone a producir 100 panes por hora, es porque está trabajando en su carga nominal y ya no hay nada que hacer, ya no hay posibilidad de mejora. Porque si ese horno está operando ahí, quiere decir que está operando con la relación aire-combustible adecuada,
¿cierto? Que está operando con la carga adecuada, que los aislamientos están bien mantenidos, que todo está funcionando bien para que eso me dé 100 por hora. Entonces, de esa manera, cuando más aumenta la producción, los potenciales de ahorro disminuyen. Y por eso ocurre eso. En teoría. En teoría. Ahora, en la vida real puede ser que aparezca algo así, que también aparece. Algo así y algo así. Entonces por acá tengo la línea meta y por acá tengo la línea, perdón, línea base y línea meta. Y línea meta. ¿Vale? Imagínense la barbaridad que usted comete si usted hace el potencial de ahorro así, cuando tiene esto aquí, E meta y E base. Pues le va a dar negativo. El potencial de ahorro le va a dar negativo. Entonces, ahí es donde aparecen las inconsistencias en los informes, para que tengan mucho cuidado, porque yo he visto informes de empresas que son reconocidas y cometen errores sutiles con esto acá. Entonces, vamos a mirar cómo nosotros podemos. Luisa, Fernanda, ¿usted ya pasó la asistencia? Hola, profe, no, la paso después de las 8. Vale. Bueno, entonces miremos. Antes de continuar, pues quiero comentarles cosas para que esto se vuelva interesante, porque no es fácil estar hasta las 9 allá sentados, ¿vale? Entonces, desde luego quiero agradecer porque no es fácil. Bueno, el tema es que nosotros tenemos cómo determinar la línea de base, la línea meta, ¿cierto? Y resulta de que nosotros tenemos unos indicadores en la industria de desempeño energético. Las industrias generalmente tienen un indicador que es el índice de consumo, que es igual a los kilowatts hora sobre la producción. Todo eso está bien. Entonces ellos tiran el indicador y sacan un índice de consumo promedio, y el punto que está por acá es bueno, digo malo, y el que está por acá es bueno, y así. Muy bueno, fácil de entender, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ese indicador no está teniendo en cuenta esa energía no asociada a la producción. Y eso es grave. Cuando no tengo en cuenta la energía no asociada a la producción, pues yo puedo estar produciendo, mire que ese indicador, como está en el tiempo, aquí está en el tiempo, pues no me está dando, no tiene en cuenta los niveles de producción que estamos teniendo. Entonces usted puede tener un nivel de producción muy bajo, con una eficiencia muy alta, sin embargo ese indicador da que está mal de eficiencia. ¿Cómo corregimos eso? Eso lo corregimos abordando un nuevo concepto, que es el índice de consumo, pero ya no total ni medio, sino base. Y ese índice de consumo base va a ser igual a la energía de la línea base, ¿cierto?, sobre la producción. O sea que ese índice de consumo base va a ser igual a la pendiente por la producción más la energía no asociada a la producción sobre la producción y sobre la producción. Entonces eso me queda que el índice de consumo base no es más que la pendiente más la energía no asociada a la producción. ¿Y esto qué es lo que hace? Que yo tengo una referencia, y mire lo que está ocurriendo con este término acá. Lo que está ocurriendo con este término acá es simple.
Es que dice que entre más producción, yo diluyo esa energía no asociada a la producción. Si tengo menos producción, eso se me vuelve un problema. Entonces, cuando yo hago el gráfico de esto, me queda algo así. Por aquí queda la pendiente, queda acá, y yo hago el índice de consumo, y eso me va a dar algo así. Voy a ponerlo acá con negro. Esto me da algo asintótico, así. Entonces, este punto que por acá era bueno, digo malo, me aparece por aquí. Este punto que por acá era bueno, me aparece por acá. Entonces yo digo, entonces ahora yo tengo otra herramienta para valorarlo, que es teniendo en cuenta la cantidad de producción, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando yo voy a abusar un poquito de su memoria, y para los que que no tengan formación con temas de matemática, pues ofrezco excusas. Por aquí aparece una producción crítica. Entonces, mire que por acá empieza como a aplanarse, y entonces aquí es donde usted, por aquí estos niveles que usted tiene que producir. No vamos a esperar, no vamos a esperar a que sea, a que definitivamente una IA me diga cuál es la producción crítica cuando yo con datos históricos puedo calcularlo, ¿vale? Esa es la genialidad de estas cosas que son simples en su interpretación. Desde luego esto cuando uno se lo presenta a un gerente, pues no estoy diciendo que los gerentes no sepan de IA, ¿cierto? De hecho, todos los gerentes que yo he conocido son personas muy inteligentes, y si son gerentes porque tienen una capacidad enorme de análisis. Pero es más fácil mostrar y vender un proyecto de eficiencia energética mostrando estos conceptos básicos que son de fácil entendimiento, que ir a decirle cómo estoy entrenando una red neuronal. Entonces, empecemos por cosas simples. Si yo cojo, esto es el índice de consumo base, pero varía con la producción, ¿cierto? Si yo tengo el índice de consumo base y yo lo pongo a variar con la producción, un segundito, yo lo escribo. Pues si yo hago la derivada de eso, me va a dar la producción crítica. Todos los que tuvimos una formación en ingeniería sabemos que, o bueno, otras carreras sabemos que la derivada del índice de consumo sobre la producción, o la derivada de una función, pues siempre me va a dar un máximo, un mínimo. Entonces, pues simplemente esto, ya me la sé, esto queda E sub 0 sobre P cuadrado. Entonces usted ya tiene un valor, genial. Usted ya tiene un valor donde tiene que producir. Usted dice, bueno, y mire que esos son de datos históricos, o sea, son de datos históricos, y ya vamos a ver que la línea base no es solamente una línea, que tiene que tener una justificación desde el punto de vista estadístico para yo decir que esa línea de base sí representa mi proceso productivo. O sea, estadísticamente es válido. Igual de válido como la empresa que se dedica a hacer encuestas y dice, mi muestra es de 1000 y representan la intención de voto de 30 millones de personas. Entonces nosotros cogemos y decimos, mi muestra es de 36 datos y por ejemplo, y representa el proceso productivo, el comportamiento de consumos de energía en el proceso productivo. Entonces, si está estadísticamente comprobado, esto es válido, esto es un modelo, ¿cierto?, que está soportado en ciencia. Entonces, de esa manera nosotros ya tenemos, mire, interesantísimo, porque tenemos en una línea de base potenciales de ahorro por operación, por mantenimiento, y acá tenemos potenciales de ahorro por planificación de la producción. Listo. ¿Cómo la ven? Es que
es que es tranquilo, es algo que se puede hacer en Excel, ¿cierto? Y nos da la mano para la hora de tomar decisiones. Ahora, ¿qué pasa con esa línea de base? Cuando esto, de índice de consumo base, cuando la energía no asociada a la producción es muy poquita, cuando este es un valor poco, entonces esto hace así, se estabiliza rápido. Pero cuando el valor es muy grande, se tarda en estabilizarse, o sea, la producción se demora. Alcanzar la producción crítica se demora, ¿vale? ¿Cómo vamos? Manitos arriba para yo ver si está todo claro o abajo, por favor. ¿Sí? Cristian, gracias. Rafael, los que puedo ver. Les agradezco mucho, de verdad. Gran parte de nuestra vocación docente es transmitir el conocimiento para nuevas generaciones, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Yo siempre estoy acostumbrado a preguntar, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y por allá, ¿cómo está Sebastián Villalobos, Villabón? ¿Cómo está Ricardo Mora? ¿Cómo están todos? Porque eso, cuando nosotros tenemos los cursos de los posgrados, lo permitimos. Pero como hay tanta gente, ya superamos los 400, entonces pues me queda difícil, ¿vale? Y me siento raro sin interactuar con los estudiantes. Pero bueno, la manito arriba, el dedito arriba me dice que vamos bien. Entonces, bueno, listo, vamos a mirar la parte teórica de todo eso, ¿vale? Porque de aquí se empiezan a desgranar los indicadores de desempeño energético, ¿vale? Entonces vamos a mirar, voy a borrar acá porque no va a generar ningún problema. Algo chévere de esto es que la tecnología nos permite que en el caso de que yo Ale, muchas gracias. Que en el caso de que yo como profesor diga, por favor, Rafael, sal al tablero. Entonces, tú podrías desde tu casa o desde tu dispositivo venir y rayar este tablero, que lo permite que tú rayes este tablero. Yo te puedo permitir que tú salgas virtualmente al salón, resuelvas algo y nos des un aporte. ¿Vale? Es bastante chévere cuando uno está en clase, es muy interactivo, muy chévere. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, tengo que identificar primero para hacer todo eso, acuérdense la metodología. Llego a una empresa que me vuelve loco porque no sé nada de nada, me siento con los que saben o pido los diagramas energéticos productivos o si no los levanto, ¿vale? Los levanto en una hoja y empiezo a preguntarle a los que saben y les digo, vení, mostrame cómo es la línea del proceso productivo y qué energético están asociados, ¿vale? Y luego empiezo a hacer levantamiento de cargas y con los levantamientos de cargas, o sea, la cuestión no es tan fácil así, ¿no? La metodología con levantamiento de cargas, si yo no tengo medición, pues me toca recurrir a mirar la placa del equipo y mirar cómo eso me da en kilowatts. Cuando yo lo multiplico por el tiempo que está prendido, me da energía. ¿Vale? Me da energía. Ojo por eso. Y esto es bien importante, mire. Mucho, a ver, yo no puedo definir el cambio tecnológico a partir de la potencia de un equipo. No puedo. Imagínese que usted tenga un equipo, un motor. Usted tiene un motor de 100 kilowatts. Y usted dice, voy a cambiar el motor porque es el más grande. No, si esa vaina está prendida 3 horas al día, ¿qué le va a cambiar esa vaina? ¿Por qué lo va a cambiar? No tiene que cambiar, cambie todo ese poco de bombitas de baja eficiencia que operan 24/7. ¿Vale? Esos son conceptos que hay que empezar a cambiar, porque es que en algunos casos, mira, a mí lo que no me gusta de pronto es ser pasajero de las cosas, es entender lo que ocurre. ¿Vale? Entonces, lo mejor que yo puedo hacer definitivamente es hacer cambios en función de la energía, que al final lo que yo pago es energía, kilowatts hora lo que me cobran, no potencia. Entonces yo tengo que estructurar y mirar desde el punto de vista energético, energía,
¿cierto? ¿Cuáles son los equipos que yo tengo que cambiar? Y yo pensaría que yo lo voy a cambiar después, solo después de que yo haya implementado medidas de eficiencia energética dedicadas a operación y mantenimiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo de caer pasajero, es que nosotros nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, de gente, yo no quisiera que algún estudiante mío hiciera esa práctica. Desde luego, todos los que están acá, seguramente en algún momento los voy a considerar, solo por el hecho de haber participado acá, como estudiantes de cursos míos. Mire, yo no quisiera que cayeran en la práctica de vender un equipo, si es que se dedican a la venta técnica, o en el otro lado, si tienen que tomar decisiones con respecto a cambios tecnológicos y que me vendan una cosa como las que yo he visto. Mire, me venden un equipo de 100 caballos y me lo ponen a trabajar 24/7 con el precio del kilowatt hora más caro, y finalmente eso termina pagándose en 2 años y yo lo compré porque se paga. Los cálculos me lo hicieron con las cargas nominales. Y al final, ese motor lo voy a prender 3 horas al día, solo 5 días. Y el costo de la energía disminuye. Entonces, ahí en qué quedo yo. Y eso se va a pagar a los 10 años. Entonces, ese tipo de cálculos no pueden ser amañados. Yo confío más en alguien que me diga, mire, la verdad, yo le vendo el equipo, pero definitivamente no le va a resolver el problema o no se le va a pagar. Hay que ser sinceros también en eso. Y yo creo que eso es algo loable y algo que uno valora. Y el día que uno necesite realmente el equipo, llama a esa persona. He visto casos donde han puesto bomba. Mire, algo crítico. Yo generalmente acostumbro a contar estas historias donde en un sistema productivo, porque era muy denso lo que tenían que bombear, cada 3, 4 meses se dañaban 2 bombitas multietapa, y esas bombitas valían más de 30 millones de pesos y el tipo de las bombas iba y colocaba bombas cada 3, 4 meses y facturaba eso. El negocio era buenísimo. Con un estudiante de ingeniería mecánica aquí en la Autónoma nos fuimos a ver el análisis y nos dimos cuenta de que la diferencia de presiones era tan grande entre el tanque, de donde bombeaban hasta el destino, era tan grande que no necesitábamos bomba. Por el contrario, se necesitaba una válvula para regular el flujo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la pregunta que yo hago es, ¿será que el que cambiaba esas bombas cada 4 meses, cada 3 meses no sabía eso? Entonces, aquí el tema que nos mueve a todos y por el cual ustedes están aguantando estos cursos es porque, además de la eficiencia energética, hay algo detrás de todo esto que es el ahorro y el beneficio ambiental que esto puede tener. Entonces, eso es lo que nos tiene que mover a todos, el beneficio ambiental que esto puede tener para las futuras generaciones. Bueno, entonces sigamos, bueno, eso es otro tema de otro curso, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que definir las fuentes de energía, cómo nos las estamos gastando, identificar todo eso, ¿cierto? ¿Qué uso se le están dando? ¿Por qué? Ojo, energía y también portadores energéticos, porque en algunos casos hemos detectado que barren con aire comprimido, pero también que tienen una línea de aire comprimido para quitarse el polvo. ¿No será que ese problema lo resolvemos mejor con un soplador y no con aire comprimido? Pregunto yo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces nosotros terminamos gastando más porque el aire comprimido definitivamente es un equipo que consume mucha energía y la eficiencia es re baja. La eficiencia de ese equipo es del 20%. Eso quiere decir que el 80% se está convirtiendo en calor. Y usted lo va a usar
solamente para limpiarse, no, un soplador le resuelve el problema o incluso en algunos casos un ventilador. Hemos tenido casos donde decimos, vea, cierre todas esas llaves de aire comprimido y colóquele a cada operario un ventiladorcito y ya con eso resuelve el lío. Y se resuelve. El problema era el calor del tipo, no era el sistema. Entonces, esas auditorías de las personas que venden este tipo de equipos sí deberían de ser integrales. Decir, bueno, ¿para qué se utiliza lo que yo le voy a vender? No, no es mi problema. Sí, sí, debería ser. Hace como 3 meses fui a mirar, o sea, ustedes no van a creer, pero había un proceso productivo. Las empresas generalmente tienen unos procesos productivos y tienen unos productos. Entonces, entre empresas dicen, no, yo ya no quiero producir más esto, yo te vendo la marca completa. Entonces, por ejemplo, uno puede ver algo que está haciendo una marca transnacional y se la venden a otra marca transnacional para que pase de un lado a otro. Entonces hay cremas, hay jabones, hay diferente tipo de marcas que pasan de una casa a otra. Entonces fuimos a hacer un sistema de gestión en una de esas empresas y resulta que la línea la habían vendido a otra, la línea completa, esa era la línea que más vapor consumía. Entonces, ¿qué pasó con el sistema de generación de vapor? Se bajó como a 80%. Sin embargo, vino alguien a cambiar la caldera y puso una caldera del mismo, un poquito más grande que la que ya tenía. O sea, eso es lógico. Yo digo, bueno, yo voy a comprar una de la misma capacidad de la que tengo ahora y voy un poquito más arriba porque no me va a costar mucho más. Pero resulta de que como habían vendido esa línea y no consideraron eso dentro de la selección del equipo, entonces quedaron con una caldera sobrediseñada que trabaja, que solo requiere, o sea, trabaja el 20% de su capacidad nominal. ¿Y qué ocurre con esa tecnología? Pues los equipos térmicos cuando se bajan de su capacidad nominal pierden eficiencia que da miedo. Y el sistema de control de la caldera lo que hacía era apagarla. Si no hay demanda de vapor, apague. Entonces tocó que cuadrar todo el sistema para que no se apagara. Entonces se van a meter, y con esa caldera no se podía ni generar vapor, bueno, generar vapor, pero no generar para un sistema de frío, un chiller. O sea, no se podía hacer nada, ni generar una turbina pequeña, nada, porque era de caldera de saturación. Entonces, si se dan cuenta, y la caldera la compraron hace poquito. O sea que, y ellos hacen cambios tecnológicos cada 15, 20 años, o sea, se van a meter 2 décadas trabajando con un sistema, una eficiencia muy baja. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas claras, ¿cierto? Y ser integrales. Entonces, volviendo al tema, ¿cierto? Hay que mirar cómo lo usa, ¿cierto? ¿Cómo usa eso? ¿Cómo usa la energía? Pero también cómo usa los portadores energéticos, que es el vapor, que es el aire comprimido, que es el agua helada, que viene de un chiller, ¿cierto? Todo eso son portadores energéticos. Vamos a mirar. Ahora, después hay que mirar los niveles de consumo. Esos niveles de consumo están asociados con datos que nosotros tenemos de los históricos, cuánto usamos en el pasado, cuánto estamos usando ahora y cuánto pensamos en usar luego. Y cuánto podemos usar luego. Y entonces eso nos va armando como un panorama general de toda la empresa, ¿vale? Un panorama general de toda la empresa porque yo empiezo a preguntar, bueno, ¿y ustedes para qué tienen aire comprimido? Y a empezar a rayar y a hacer el diagrama energético productivo. ¿Para qué yo uso eso? Y entonces, en algún momento, cuando hacemos los diagramas de Sankey y los diagramas energéticos productivos, nos vamos a dar cuenta de que por ahí aparecen, por ejemplo, cuellos de botella. Equipos que tienen una capacidad nominal menor a lo de la línea de producción y se me convierte en un cuello de botella. Y eso hace que todos los equipos, aguas arriba y aguas abajo,
trabajen por debajo de su carga nominal solamente por un solo equipo, que lo compraron sin tener en cuenta el sistema completo. Usted empieza a encontrar cuellos de botella, empieza a encontrar procesos y oportunidades de mejora por toda parte. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Vamos a mirar. La metodología, bueno, las diapositivas, la persona que las cuadró fue Luisa Fernanda. Yo le agradezco muchísimo, ella es la que me está dando la mano con todo esto. Y por eso son los colores suaves, ¿no, Luisa? No van a pensar que, que todo ese trabajo de las diapositivas lo hice yo. Realmente en este momento no tengo tiempo. Yo quiero agradecer a Luisa por todo ese trabajo. Quedaron muy bien hechas, Luisa. Le agradezco muchísimo. Y la estructura me gusta como quedó. Entonces, bueno, vamos a mirar. Hay unos colores, Luisa, que no me gustan, que hay que discutirlos luego, pero bueno, no estoy regañando. Entonces vamos a mirar, vamos a hacer un balance de energía, pero no es balance de primera ley, ni segunda ley, ni análisis de exergético, nada de eso. Nada, absolutamente nada de eso, ¿vale? Aquí el tema es que tenemos que hacer diagramas que sean fáciles de interpretar, ¿vale? Yo les voy a mostrar unos fáciles de interpretar. El tema es que tenemos que hacer balances de energía, diagramas de proceso, gráficos de tendencia, y vamos a mirar todo eso, vamos a rayar, vamos a avanzar. Entonces dice, para hacer todo eso necesitamos los balances de energía, ¿cierto? Conocer a nivel global los tipos de energéticos primarios que se usan en la empresa y también los portadores energéticos de los que yo hablaba. Conocer la relación entre los energéticos primarios y los secundarios, o sea, esos portadores energéticos. Por ejemplo, yo tengo un portador petróleo, es un energético primario, lo convierto en vapor y ese vapor ya es un secundario porque y es un portador energético. Entonces, o el aire comprimido. Entonces, la pregunta que sigue luego es si es posible o cuantificar los consumos de energía primaria mensuales y los energéticos secundarios, o usted lo está midiendo, ¿vale? Y lo otro es conocer los procesos, líneas, y todo eso nos permite a nosotros ir armando el panorama general. Y mire que ya le vamos mermando al susto que nos metimos cuando llegamos a la empresa viendo la cantidad de tubos de todos los colores, de 4 pisos que sube y baja, empezamos nosotros a identificar eso, ¿vale? Mire, a mí me pasó una vaina en una empresa que se dedicaba a hacer harina, al proceso de harina. Ustedes saben que la harina la traen, pero en parcial, alguien me dijo que en parcial, no sé, Luisa, a qué se refiere lo del parcial. Es que estoy viendo que están hablando y no es Nada, una... no, profe, es que alguien escribió que si todos los profes explican como tú, que si aguantas en el posgrado, y alguien respondió, pero en el parcial, Ah, no, ya. ¿cuál parcial? No, mire, yo no hago parciales, yo hago exámenes, no mentiras. Generalmente, yo no, en mi curso, que es el curso de gestión, yo no hago exámenes, pero sí pongo un trabajo con todas estas herramientas y mando a los estudiantes a la empresa a que se unten. Entonces, al final, por ejemplo, los que están haciendo la especialización ahora, tienen que presentarme un trabajo. Profe, usted no me puede dar los datos, que yo no tengo empresa de malas. Le conseguimos un compañero que sí tenga empresa para que se unten, porque es que trabajar con datos que el profesor le da, pues muy fácil, ¿vale? Muy fácil. Lo que se trata es de que ustedes se unten y empiecen a entrar de una, a perderle el miedo a la cantidad de tarros que se encuentran en los procesos productivos, que no hay no lámina, tarros y tubos. Entonces yo le iba a contar, bueno, se hace un examen de selección múltiple, pero no es nada extraño. Hasta ahora conmigo nadie ha reprobado el curso y todos creo que tienen los mínimos conocimientos para que yo los certifique de que saben gestión de energía. Bueno, el cuento acá es que llegué a la harinera y yo me asusté porque habían tubos
que transportaban harina y esa vaina pasaba de un lado para el otro, subía, luego pasaba y lo tiraban a unos silos y eso era una locura. Yo dije, pero ¿yo cómo voy a entender esto? Y entonces me puse con la persona que estaba encargada ya a hacer el diagrama energético productivo por bloquecitos, el más simple, con una gran hoja, y empecé yo a armarlo. Y finalmente, pues ni ellos sabían cuando pasaba un tubo con harina por allá, porque eso eran sistemas neumáticos. Yo le decía, ¿para dónde vas? Me decía, no sé, hay que mirar a ver para dónde va. Pero eso nos facilitó muchísimo porque acorta, o sea, nos quita los tubos. Imaginen que nos quita los tubos, solamente los deja con los tarros y la lámina. Entonces, es muy chévere hacer todo eso. Entonces, conocer la relación entre primarios y secundarios, si es posible cuantificar los consumos, medir los consumos de energía, conocer los procesos, líneas de producción, todo eso usted lo va anotando, ¿vale? Mire que es fácil. Y luego dice conocer si existen residuos que nosotros podamos aprovechar, por ejemplo, las purgas de una caldera, por ejemplo, algún proceso tiene condensados, o algún compresor tiene niveles de temperatura que nosotros podamos recuperar. Entonces uno empieza a mirar dónde puede uno encontrar energía, ¿vale? Para reutilizar. Y les presento un diagrama de Sankey. El diagrama de Sankey es un diagrama que nos permite a nosotros como concentrar los esfuerzos. Mire, es algo, de hecho usted le da en el Google diagrama de Sankey y él se lo hace. O sea, le da en el Google y le da una herramienta, no se lo hace, le da una herramienta gratuita que se llama Sankey y usted le permite hacer todos esos balances. Entonces usted dice, bueno, por aquí se me va tanta energía, por acá se va tanta, por acá, y le permite presentar un diagrama. Imagínese una vaina de estas para un gerente. O sea, diagrama de Sankey, yo semestralmente estamos mirando y analizando por ahí 20 o 30, ¿vale? ¿Qué fue lo que dijo Luisa de la materia? Es que no... Bueno, bueno. ¿Qué, profe? Entonces, es que hay un comentario que hablaba sobre la materia, no sé. Bueno, sigamos. Entonces, resulta de que mire lo que ocurre acá, que yo les estaba diciendo, nosotros tenemos acá el 100% de los energéticos que tiene una empresa, ¿cierto? Y luego lo meto una cantidad de la parte térmica, la meto a la parte de generación de vapor, o sea que el casi 80% se va de la energía, se va para los sistemas de generación de vapor. Y ese vapor, ¿para dónde se va? Se va para acá, mire, en la mayoría se va para acá. O sea que esto me alumbra a mí. Eso me alumbra, eso me dice, vea, pilas que ahí en el proceso de pasteurización está ocurriendo algo. Y con el agravante de que si yo me voy a la línea de la parte de energía donde se están produciendo o consumiendo flujos de energía eléctrica, yo digo, mira que yo tengo un sistema de generación de aire comprimido acá y tengo otra generación de frío acá, en un chiller, y entonces le hago el seguimiento y me doy cuenta, bueno, de aquí se va para acá, pero me doy cuenta de que por acá también se viene otro porcentaje. Entonces yo digo, oh, ese equipo definitivamente lo va a meter, como dicen en Cuba, lo va a meter caña al equipo ese porque ese es de los que más utiliza la energía, ¿vale? Entonces empiezo yo, mire, esto es chévere porque usted se focaliza porque es que usted dice, yo conozco gente que dice, no, yo sé de eficiencia energética y vamos a hacer la visita y empiezan a ver, dicen, ah, hay aire comprimido, listo. Ese motorcito que está ahí, cámbienlo. Se basa mucho en la experiencia de él. Y como nosotros no somos expertos, nosotros necesitamos una metodología, algo sistémico que nos permita a nosotros enfocarnos donde los tenemos que enfocar, ¿vale? Hay gente que solamente cuando uno lo llama y le dice, ve, el equipo, tengo una caldera y no sé cuál es el problema, qué tipo de caldera. No, es que esa caldera cuando es de bagazo y es india, se le cae el lecho de la cámara de combustión del horno. Entonces hay que mirar cómo se... Ya hay soluciones para eso, ¿vale?
Lo mismo uno puede decir de sistemas de climatización. Uno puede identificar dónde están los potenciales de ahorro por experiencia, pero cuando uno se está metiendo apenas en el tema, pues definitivamente esto le sirve muchísimo eh, eh, para enfocar las posibilidades, ¿vale? Para enfocar nuestros esfuerzos y lo primero que da, que usted puede mostrar, son donde los equipos consumen más energía. Entonces, imagínese usted llegar a ir a cambiar un chiller y que vale un poco una millonada y que el problema no sea ahí, que el problema sea en otra parte. Entonces, esto nos permite tener un análisis global de todo lo que ocurre, ¿cierto? Ustedes lo pueden buscar en Internet, diagramas de Sankey. Y eso nos permite, es una herramienta que yo diría de las más contundentes para este tipo de cosas. Ahora bien, ¿para qué son útiles esos diagramas? Conocer dónde se concentra la energía, empezar a determinar si hay posibilidades de cuellos de botella, ¿cierto? Y así. O sea, ustedes conocer de ser posible cuáles son los equipos principales asociados a los consumos de mayor energía entre los procesos, y este otro diagrama el que estaban haciendo ustedes en la hojita. Entonces acá nosotros vemos, mire, relacionamos los flujos del proceso con los consumos de energía y también le podemos colocar dónde se está midiendo. Interesantísimo. ¿Dónde se está midiendo? Entonces usted tiene levantado ahí, usted dice, fíjate que este equipo es de alto consumo y yo estoy midiendo es uno de bajo consumo. Entonces ustedes de una entrada empieza usted a reorganizar su sistema de medición. Lo reorganiza. O sea, es algo que vale la pena hacer, ¿cierto? Con un diagrama del proceso. También los pueden hacer y eso lo pueden hacer a mano alzada. Ahora, estos son gráficos de tendencia que son anuales para definir cuáles son las tendencias en los sistemas, ¿cierto? No me gusta mucho hacerlos, pero están dentro de la metodología que nosotros hemos desarrollado igual. Este es el ejemplo, análisis de desempeño en presupuesto. Vamos a mirar, voy a recurrir a mi amigo, disculpan, que utilice Están viendo mi pantalla, el PENI, ¿cierto, Luisa? Por favor, me dice. Sí, pero sí se ve. Entonces, vamos a pensar cómo calculan el presupuesto de energía. El presupuesto de energía lo calculan en el mejor de los casos cuando tienen presupuesto de energía. Las empresas lo calculan teniendo en cuenta lo siguiente, el índice de consumo, que es igual a los kilowatts hora por producción. Entonces, si yo voy a sacar el presupuesto de energía, generalmente yo sumo y digo, bueno, ¿cuánto voy a gastar el próximo año? A mí me piden, por ahí en noviembre me dicen, tire el presupuesto de energía del próximo año, y entonces yo voy y digo, bueno, yo como tengo un indicador que es el índice de consumo, ya sabemos que ese índice de consumo no tiene en cuenta la energía no asociada a la producción. Pero entonces, lo que yo hago es que yo digo, bueno, estamos en el 2025, yo tengo el 2026 y voy a hacer el presupuesto. Entonces, al final yo totalizo, esto me permitió sacar el índice de consumo del 2025, los datos, ¿vale? De los consumos promedio. Entonces yo totalizo cuál es la producción del 2026, ¿vale? Hasta ahí claro. Entonces yo digo, mire, mi presupuesto de energía, como yo sé que estos son kilowatts hora, o sea, es el índice de consumo, cuando yo lo multiplico, ¿cierto?
lo multiplico por la producción del 2026, pues ¿qué me va a dar? Si yo multiplico acá me va a dar kilowatts. Y luego yo coloco por el precio estimado del kilowatt por kilowatt hora. Y eso me va a dar el presupuesto de energía. Buenísimo. Pero está mal. ¿Por qué? Usted lo que debió hacer, lo que debe hacer, es sacar con el 2025, saca el índice de consumo, pero y también saca una línea de base. Y para el 2026 debería usted tener la producción para el mes 1, producción para el mes 2, producción para el mes 3, producción para el mes 4. ¿Qué es lo que usted está esperando producir? Entonces, usted se lleva, como tiene una línea de base, usted se lleva y dice, producción 1 para el mes 1, necesito tantos kilowatts de energía. Para el mes 2 necesito tanta energía. Para el mes 3 necesito tanta energía. Y al final, usted consolida la cantidad de energía que usted que va a consumir. Porque esto acá, este valor acá, no considera la energía no asociada a la producción. Y este de acá sí. Y así es que se debería, ¿cierto?, definir un potencial de ahorro, perdón, un presupuesto de energía en función de lo que usted va a producir mes a mes. Es chévere porque es que usted puede tener errores hasta del 3-4%. Chévere entre una metodología y otra. Chévere que le dé, cuando usted hizo la embarrada calculándolo con el índice de consumo solamente, si usted se va por arriba y gasta menos, realmente pues chévere. Pero cuando pasa lo contrario, pues lo llaman y dicen, hermano, usted se pifió como en el 3-4%, ¿por qué? Y la respuesta que usted dice, es que cambió la producción, no fue la que ustedes me dieron que planeó. Y ahí aparece otra vaina. Usted puede gastar menos porque la producción bajó y haber sido ineficiente. O puede haberse incrementado el consumo de energía porque aumentó la producción, pero siendo eficiente. Entonces, para la próxima clase, si Dios quiere, no es que esté terminando la clase hoy, para la próxima clase, si Dios quiere, vamos a hablar sobre indicadores de desempeño energético. Entonces, vamos a mirar, a volver a las diapositivas. Bueno, entonces ya vemos cómo se calcula un presupuesto de energía real, ¿cierto? Teniendo en cuenta todo lo que nosotros estamos viendo. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Donde estamos valorando, eh, Luisa, yo voy a, ¿quieres compartirles el enlace? Y yo me voy a tomar 2 minuticos para descansar la voz, por Listo, favor, por favor, señor. porque yo ahorita tengo que ir a un karaoke.
Bueno, sigamos. ¿Ya se registraron? Bueno, entonces sí, sigamos. Entonces ahora el tema, eh, vale, listo. Bueno, quiero saludar, no me acordaba que aquí en los participantes está una persona que yo aprecio mucho, que compartió con mi esposa y con mi hija casi toda mi época de doctorado. Sandra Giraldo, hoy es el lunes, cumplió 15 años por Ianita. Mi hija que nació en Brasil y que Sandra tuvo la oportunidad de cargarla y cambiarle los pañales. Me alegra mucho que esté Sandra. Bueno, entonces, el tema acá es que la cuestión es que tenemos que definir los potenciales de ahorro y tenemos que definir los presupuestos de energía en función de lo que nosotros conocemos, de nuestros históricos que nos llevaron a definir una línea de base, a estructurar un indicador de desempeño energético que considera la energía no asociada a la producción, ¿vale? Empezó a llover acá en Cali, es rarísimo, mentiras, ha estado lloviendo mucho, entonces si por, y tronar y todo el cuento, si por alguna razón se va la energía, yo no me voy a ir, la planta entra en funcionamiento, pero posiblemente me lleve un momentico volver a conectarme, entonces para que no se van a desesperar, ¿vale? Entonces el tema está en que nosotros tenemos que construir incluso los presupuestos de energía basado en lo que nosotros tenemos, porque nos podemos pifiar y puede ser bastante difícil. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que voy a hablar a continuación, tiene que ver con el desarrollo del índice de consumo. Y ese índice de consumo definitivamente tiene unos componentes. Cuando yo les decía a ustedes que el índice de consumo base es igual a la pendiente más la energía que no está asociada a la producción sobre la producción, entonces aquí me queda un componente que es estático, ¿cierto? Que es la pendiente, pero tengo un componente que varía en función de la producción, ¿vale? Entonces tengo un componente fijo, ¿cierto? Del índice de consumo y tengo un componente que es definitivamente variable. Entonces, de eso se trata acá. Por eso quería yo mostrarles primero para dónde iba, porque los índices de consumo, ¿cierto? Que son los que vamos a presentar a continuación, tienen su forma de interpretar. Entonces, vamos a hablar sobre los índices de consumo. Esto que está aquí ya lo dije, ¿cierto? Entonces, como ustedes se dan cuenta, aparece esto de acá. Y como lo decíamos anteriormente, esto tiene una línea donde tengo mi índice de consumo sobre la producción y aparece acá mi índice de consumo. Entonces, de esa manera, decíamos, usted puede tener un valor, mire, si usted tira el promedio aquí, el promedio del índice de consumo, un valor que le dé por aquí es malo para el promedio. Y un valor que le dé por aquí es buenísimo. Pero mire lo que pasa cuando usted le tira la referencia del índice de consumo base y pasa totalmente lo contrario. En un punto donde usted creía que era malo, realmente es bueno porque tiene unas unidades de producción muy bajas soportando la energía no asociada a la producción. Y por acá tiene muchas unidades de producción y fue ineficiente. Entonces, imagínate lo grave de eso, hermano. Imagínate lo grave de eso cuando usted lo están midiendo y le están diciendo, es que usted hizo todo lo posible, pero no, pero fue ineficiente. Y realmente lo que bajó fue la producción, no la eficiencia. Y lo regañaron. Y entonces al mes siguiente usted dijo, no, para el carajo con todo eso. Para el carajo con todo eso. Y en ese momento
lo llaman y le dicen, ah, lo felicitamos, sirvió el regaño, pero pues lo que aumentó fue la producción y no la eficiencia. Entonces usted termina desconcertado sin saber qué es lo que está haciendo. Usted dice, hay meses donde me regañan y yo le meto toda la ficha y hay meses, entonces no hago nada y resulta que eso cuando no hizo nada, lo premiaron y le están mandando un mensaje malo, errado, y eso no se puede permitir. Entonces, aquí aparece la línea de base y el índice de consumo. Bueno, yo me imagino, deditos arriba, si ustedes quieren, que aceleremos un poquito hoy y dentro de 8 días, que también tienen la sección conmigo, hagamos un ejercicio de Excel con todo, con la línea base, índices de consumo, potenciales de ahorro, línea meta, toda esa vaina. ¿Sí? Sebastián Villalobos, ¿sí o no? Ricardo, bueno, entonces vamos, me dijeron que, Luisa, vamos a llamar lista porque están como apagados. Bueno. Sí, profe, ahí te están, todos se están poniendo dedito arriba. Vale, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, mire, de esto se trata. Estos son datos reales, ¿cierto? Y tenemos datos que son líneas de base, ¿cierto? Son líneas de base. eh, y esa línea de base, pues yo la puedo construir de manera fácil. Yo traigo los datos y vamos a hacer todo el ejercicio, ¿vale? Para que a ustedes les quede. Voy a tratar de, como no se permite por razones de la primera reunión que tuvimos, no permitimos pues de que me retroalimenten en tiempo real, sino por el chat. Entonces voy a tratar de hacer el ejercicio muy despacio para que todos quedemos con al menos una herramienta en Excel que nos permita hacer los cálculos. Vamos a ver. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer el análisis de los índices de consumo. Ay, mira, espérate. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa cuando yo tengo el índice de consumo. Yo lo digo así. Entonces, yo saqué, porque ustedes saben sacar la producción crítica. Porque la producción crítica es E dividido o negativo de E dividido la producción al cuadrado. Eso es la producción crítica. ¿Vale? Hasta ahí claro. Pero cuando yo trato, aquí tengo el índice de consumo y aquí tengo la producción y por acá voy a tirar el promedio. Entonces este es el índice de consumo medio que yo siempre he sacado. Para poder que eso se vaya por acá arriba es porque yo estoy produciendo por acá, ¿no es así? Estoy produciendo por acá. Entonces me da el promedio por aquí. Entonces mire lo mágico de esto. Lo mágico de esto es que la diferencia entre este punto y esta diferencia que hay aquí, porque usted dice, cojamos toda esta producción de acá y la mandamos para acá. Automáticamente mejora el desempeño energético y usted puede calcular un potencial de ahorro por planificación de la producción. ¿Y cómo lo hace? Eso es igual a ¿qué? A esa diferencia, al índice de consumo medio menos el índice de consumo en el punto crítico por la producción promedio. Y calculó un potencial de ahorro por planificación de la producción. Chévere, porque usted puede ir a negociar
y usted puede ir a negociar como lo hacen los paisas. Yo escuché una vez a un paisa diciendo, yo le vendo docenas de 13. Dan una pieza más, ¿cierto? Una pieza más, pero me pide más. O sea, lo que yo decía al inicio, no me pida 1.000 cada 8 días, pídame 4.000 de una y yo le dejo más barato. Porque a mí operacionalmente y desde el punto de vista energético me sale mejor. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la producción o con la planificación de la producción y el cálculo, ¿cierto?, de esos sistemas. Entonces, volvamos a nuestras diapositivas y miremos que eso lo podemos nosotros calcular con estos diferenciales que aparecen aquí. El diferencial, ¿cierto? Mejor, el promedio está por acá arriba y aquí aparece el diferencial de la producción crítica. ¿Vale? Entonces, algunos aspectos importantes a tener en cuenta del índice de consumo. Ya sabemos cómo elaborarlo. Eso nos permite a nosotros conocer aspectos que tienen que ver con la eficiencia, ya lo dijimos, ¿cierto? Nos permite calcular esa producción crítica, ¿cierto? En el proceso de construir los índices de consumo. Y aquí aparece un ejemplo, de cómo se debe calcular realmente, que ya lo hicimos, de cómo se puede calcular el presupuesto de energía. Entonces, mire que aquí aparece cómo lo hacen habitualmente, que es colocando el índice de consumo por la cantidad de toneladas que se van a producir en el año y me da esto. Y eso lo multiplico por el valor del precio de kilowatt y todo eso. Pero cuando yo tomo de referencia mi línea de base, ¿cierto? Lo hago más elaborado y lo hago teniendo en cuenta, definitivamente, los valores de la energía no asociada a la producción. Después de identificar las fuentes, vamos a pasar a identificar las áreas que afectan significativamente el uso de energía. O sea, ya tenemos las áreas, ya hicimos el diagrama energético productivo y ahorita lo que hicimos el diagrama de Sankey y nos centramos a buscar en los equipos que más consumen energía. Y ahorita lo que vamos a hacer es definir esas áreas y eso se define con diagramas de 2080, que era lo que yo les decía anteriormente. Volvemos a esto. Otros diagramas energéticos productivos más elaborados, pero volvemos a los diagramas de Pareto. Yo dejo ese diagrama de Pareto, está malo, y ya les voy a decir por qué, pero lo dejo para no olvidarme de decírselos. Entonces, en un diagrama de Pareto, cuando yo cojo y meto todos los consumos, ojo, kilowatts hora, ¿cierto? Y yo empiezo, ¿y acá qué tengo? Acá tengo la cantidad, el porcentaje de energía que consume el equipo, ¿vale? Entonces, ¿cómo interpretar eso? Los equipos, por ejemplo, esta máquina consume esta cantidad de energía y eso se relaciona con el 18% de toda la energía que consume la planta. Entonces hay que buscar que de aquí para acá es el 80%, entonces yo digo, mire, estos equipos se están consumiendo el 80.25% de la energía que se está consumiendo en la planta. Hay que ponerle cuidado a eso. Mal haría yo concentrando esfuerzos en la petar. ¡Ojo! Mire, tampoco en el aire comprimido. Y aquí quiero aclarar algo. Yo no me voy a concentrar, no voy a concentrar los esfuerzos en aire comprimido, pero si yo veo a un tipo barriendo con aire comprimido, eso lo arreglo de una. Voy y le digo, eso no lo puede hacer, buscamos una opción, abordo el problema porque yo sé que eso tiene una eficiencia del 20% y se está gastando muchísima energía. Entonces, en ese orden de ideas, a pesar de que no aparezca el Pareto, si me aparece aire comprimido por acá, yo veo a un tipo barriendo y botándolo, pues lo corrijo. Sin embargo, mi foco tiene que ser este. Está claro para todos. Mi foco tiene que ser ese. Ese es mi diagrama de Pareto.
¿cierto? Acá un Pareto que está en la parte térmica, ¿cierto? ¿Y por qué están malos? Porque el Pareto debe empezar aquí. Mire, este valor debe estar aquí, ¿vale? De esa manera. Creo que Luisa me está diciendo algo, no sé. Bueno, vale. El cuento es que el diagrama de Pareto empieza desde aquí. Esta línea debe correr. Tiene que empezar aquí para relacionar que este es la cantidad de energía y que se relaciona con un porcentaje acá. Eso se hace fácil corrigiendo los ejes, pero, y se entiende así como está. Pero bueno, si nosotros vamos a presentar un diagrama de Pareto, pues tiene que estar bien, ¿no? Entonces, mire, ya pasamos de los diagramitas que hicimos en bloques, luego pasamos a identificar con dónde concentrar nuestros esfuerzos, ¿cierto? Y ahora estamos identificando realmente, relacionando los consumos de energía, ¿cierto? Con máquinas. Entonces yo me concentro en las máquinas que más consumen energía dentro de la organización. Ahora, ¿qué es lo que sigue? El sentido común me dice, bueno, y dentro de esas máquinas o dentro de esos procesos, ¿cuál es la variable que tengo que controlar? ¿Cuál es la variable que tengo que controlar? Entonces, en ese orden de ideas, en cada proceso productivo, yo voy y le digo, ¿ustedes tienen acceso al ChatGPT? Luisa, ¿tú puedes hacer el favor? ¿Tú tienes conexión al ChatGPT? Sí, señor. Bueno, entonces, pregúntale al ChatGPT cuáles son las variables que afectan el consumo de energía en una caldera. Vamos a hacerlo, vamos a utilizar tecnología. ¿Puedes, Luisa, por favor? Profe, dice, el consumo de energía en una caldera depende de múltiples variables ¿Ah? que interactúan entre sí. Dice que pueden estar, se agrupan en tres grandes categorías. Características del equipo, diseño y tecnología, que es qué tipo de caldera, eficiencia térmica, aislamiento térmico, estado de mantenimiento, capacidad nominal. Sí. También habla de las condiciones operativas, que es la carga de operación, presión y temperatura del vapor requerido, frecuencia de arranques y paradas, las purgas, control de oxígeno en la combustión, tipo y Todo. calidad del combustible, calidad de agua de alimentación. Y por último, los factores externos, que son condiciones ambientales, demanda térmica del proceso, altitud y disponibilidad y variación del combustible. Perfecto. Muchas gracias, Luisa. Ya no tenemos que ir a buscar esa vaina. Entonces, como muchos de los que están acá, pues apenas estamos iniciando en temas de eficiencia energética, hicimos todo el recorrido y llegamos hasta el equipo y ahí no podemos parar. Entonces yo llego y le pregunto a la IA, vi que alguien lo había hecho con la China, pero bueno, a la que sea, y le dice, venga, deme cuáles son las variables, cuáles son esas variables que yo tengo que monitorear y que me afectan el consumo de energía en un chile, en un compresor, entonces empiezo yo a mirar todo eso. ¿Vale? Se me facilita muchísimo porque antes le tocaba que uno era recurrir a la experiencia, a un ingeniero mecánico, a todo eso. Ahora, lo que nosotros empezamos a hacer es a buscar esos datos. Entonces vos decís, mira, dentro de la caldera ustedes están midiendo la temperatura, miro el estado de los aislamientos, no sé si ustedes conocen un truco.
hay cosas que uno puede interpretar fácil, ¿no? Por ejemplo, si, si esta es la superficie de la caldera, usted puede aproximarse y de forma gradual, ir poniendo la mano, y si usted, o sea, si usted puede soportar la mano ahí 10 segundos, el aislamiento está bueno. El aislamiento está bueno porque, y con seguridad está entre 49 y 50 grados. 51 más o menos. No, no es para que le quemen, sino porque hay veces que uno carece de elementos de medición y uno simplemente se hace el loco y pone la mano ahí y dice, este aislamiento está bueno, sigamos. O en algunos casos hace eso para ir verificando. Por ejemplo, en el primer recorrido que uno hace dentro de la planta, uno toca y uno se ve. Ese aislamiento está, ojo, tiene que saber que está aislado, porque hay partes de la caldera que están al lado de la mirilla y todo el cuento que no tienen aislamiento, y si usted toca eso se quema, ¿vale? Por eso les recomiendo que empiece a hacer mesurado. Entonces, ese es un truco. El otro truco para la caldera es que el humo, si sale muy oscuro, pues hay una combustión mala; si sale muy claro, pues hay exceso de aire. Tiene que ser, dependiendo del combustible, como medio grisesón, ¿vale? Entonces uno se da cuenta desde la distancia si la caldera está haciendo buena relación aire-combustible. Hace poquito yo fui para una hacienda que queda en el norte del valle, y yo tengo un amigo que trabaja en un ingenio, y yo lo llamé y le dije, ¿qué es lo que está pasando con la caldera del ingenio de ustedes? Y se quedó o sea, me dejó en visto. Yo dije, no me dio, o sea, el chisme, no me dio pie para chismosear. Eh, y como a la media hora me escribe, me manda un audio, me dice, profe, usted sí está pintado, ¿no? Es que tenemos los precipitadores malos y estamos tratando de arreglarlos, pero de una se da uno cuenta de que hay un problema solamente por el color del humo de la chimenea. Entonces, en ese orden de ideas, usted ya escogió el equipo donde se va a concentrar y le preguntó a ese chat, ¿cierto?, cuáles eran las variables que tienen que estar pilas. Entonces, con esas variables, usted se fue y preguntó allá a cuarto de máquinas o donde sea que esté ese equipo, que si están midiendo, o cuarto de potencia, no sé cómo le llamen, si están midiendo esa variable que usted ve ahí, ¿vale? Y con esa variable usted las empieza a clasificar. Ya vamos a ver cómo se clasifican. Usted tiene 4 bolsitas y todas las variables las empieza a clasificar. Todas las que le dio el ChatGPT las empieza a clasificar. Si son variables, entonces, mire lo que aparece. Entonces dice, mira que esa variable, y ya empieza usted a capitalizar de forma sistémica potenciales de ahorro. ¿Por qué? Porque si hace una tablita como esta, dice, mira, ¿cuál es el uso significativo de energía que va a analizar? El sistema de enfriamiento del edificio, ¿vale? Y la pregunta que me hago a continuación es, ¿cuál es su principal función? Climatizar. ¿Se mide el consumo? No. Y yo digo, mira que esa variable no me la están teniendo en cuenta, ese equipo no me lo están midiendo. Kilowatts hora por año estimados. La capacidad de uso, y aquí aparece un error. Está trabajando al 20% de su capacidad nominal y usted dice, uy, pues madre, ahí hay plática, ¿vale? Conoce influencia de variables que afectan el consumo de energía, a la temperatura ambiente, y todas las que le dio el ChatGPT, ¿vale? El ritmo de trabajo de lunes a viernes y fin de semana lo apagan. La persona que está a cargo es de mantenimiento. No hay indicadores y existen metas. Sí, yo digo, mira, estos locos le tienen meta, pero no tienen cómo medirla. Entonces, cuando yo empiezo cada uso de significativo de energía a hacerle esto, de una empiezo a encontrar cositas para mejorar, ¿vale? Ahora ven las variables, lo que yo les decía.
Las variables son las que le dio el ChatGPT que afectan el consumo de energía directamente, ¿vale? Hay que meterle un prompt mejor. El que metimos ahora con Luisa es algo muy simple, pero podemos ir entrenando la red neuronal o la inteligencia artificial para que nos dé unas respuestas ya más elaboradas. Le decimos, tome como ejemplo este PDF, lo montan, ¿cierto? Un PDF con todas las variables y entonces él se las empieza a clasificar y le da la tablita y todo, pero pues eso ya depende de cómo cacharreen ustedes la inteligencia artificial, cómo piloteen y cómo el copilot ese que ustedes puedan tener ahí. Entonces, con todo eso nosotros definimos las variables. Miremos que hay variables que pueden ser engañosas. Por ejemplo, tengo que definir esas variables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo digo, que todas las variables pueden variar, valga la redundancia, ¿cierto? En función de algún factor, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuál es ese factor? ¿Cómo está interactuando con la energía? Y así nosotros empezamos a hacer preguntas ya de un poquito más de nivel, ¿cierto? Pero yo lo que quiero es ir a aterrizar todo esto para que sea lo más simple posible. Entonces, producción es una variable que depende de qué, ¿vale? Mire, la producción, ¿quién la planifica? ¿Quién la controla? Eso no lo hace ni la persona que está haciendo mantenimiento ni la que está haciendo operación. Eso viene de la orden de otro lado. El operario no llega y dice, no, hoy no voy a producir casi no, yo tengo pereza. No, no, no. Eso lo planifica alguien fuera de operación y mantenimiento, ¿vale? Entonces, hay que tratar de identificar esas variables de la siguiente manera. Hay variables, como lo decía, cojamos todas las variables que nos da el ChatGPT. Todas, absolutamente todas.